Muy buenos días para todos y bienvenidos al 10º día del Seminario Internacional Virtual de Balonmano. El tema que hoy nos reúne son las capacidades coordinativas y estará a cargo del ponente Carlos Agudelo, que es licenciado en Educación Física, especialista en entrenamiento deportivo, magíster en motricidad y recientemente doctor en innovación didáctica y formación del profesorado en la Universidad de Jaén en España. En este momento, el profesor es jefe académico del Instituto de Educación Física y Deportes y es autor y coautor de un libro. Yo creo que el profe ahorita nos puede contar cuáles son esos libros para las personas que quieran acceder a ellos. Y en este momento les cedo el espacio al profesor Carlos y les recuerdo que sus preguntas las pueden ir dejando en el chat, que el ponente va a ir abriendo como determinados espacios para resolver todas esas inquietudes. Profe Carlos, muy buenos días, adelante. Profe, en este momento tienes el micrófono silenciado. Entonces, para que por favor lo actives para que podamos escucharte. Ahora sí. Ahora sí, profe, buenos días. Buenos días. Y la presentación, ahora sí se está viendo, ¿no? Ya, sí, ya se está viendo. Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, agradecer infinitamente esta invitación. Yo me siento muy halagado porque yo no soy un experto en el balonmano. Sé que han tenido un seminario de una alta calidad, he visto los comentarios. Afortunadamente no he podido estar en muchas de las charlas, en algunos pedacitos por otras ocupaciones, pero sé que el seminario ha sido de muy alto nivel y pues el hecho de que me hayan considerado para estar aquí hablándoles a ustedes de las capacidades coordinativas es para mí todo un honor y un halago. Agradezco pues en forma particular a Verónica que fue mi estudiante de coordinativas y sé que fue una de las que seguramente me recomendó para este asunto. Un saludo muy especial también para la profesora Ana María, para Milena, para todas. Y de verdad que para mí es un verdadero gusto, un honor, como lo estaba diciendo, poder compartir con ustedes este espacio académico. Bueno, pues yo voy a trabajar la temática de las capacidades coordinativas desde estos 5 momentos, unos antecedentes y unas clasificaciones que me parece importante hacer. Luego vamos a entrar a algunas definiciones con algunos ejemplos. Después vamos a mirar algún asunto de cómo se puede planificar lo coordinativo desde los programas de iniciación, pero también desde los planes de alto rendimiento para jugadores de balonmano o en general pues para atletas de cualquiera de sus fases de su vida deportiva, sea iniciación, formación, especialización, rendimiento o alto rendimiento. Luego hablaremos un poco de cómo evaluar las capacidades coordinativas de manera genérica, también desde lo escolar hasta el rendimiento, y terminaremos pues la presentación con algunas inquietudes investigativas, por lo menos mencionar algunas investigaciones internacionales y nacionales que han tratado pues sobre esta temática que me parece a mí fundamental de las capacidades coordinativas. Bueno, entonces, como la agenda está un poco ambiciosa, vamos a comenzar sin más preámbulos. Primero, pues, una frase que compartí en un libro que escribí de los que decía ahora Milena, que soy el único autor, se llama Planificación por Modelamiento, que es del año 2012, que es un sistema propio pues, de planificación basado en las experiencias como entrenador. Yo tuve la fortuna pues, de ser entrenador de judo por más de 30 años. Tuve el honor de ser técnico de la selección nacional de este país y por muchos años el seleccionador departamental de judo del departamento.
Este libro es como una compilación de mis adaptaciones para enfrentar el asunto de la planificación y compila pues como unas metodologías, unos principios, y en sus antecedentes, en el inicio del libro, se nos ocurrió esta frase porque siempre le di mucha importancia como entrenador al asunto coordinativo. Por eso cuando me ofrecen en algún momento, siendo docente de cátedra de la Universidad de Antioquia, dictar el curso de capacidades coordinativas, enfrenté ese reto, porque la verdad siempre me ha parecido absolutamente determinante dentro de la preparación del atleta. A propósito de eso, pues les cuento que el Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia ofrece un programa que se llama Entrenamiento Deportivo, precisamente del que Verónica Mazo es estudiante, y creo que es uno de los pocos, o si no el único programa en Colombia que ofrece como curso, como materia de 16 semanas para un semestre completo, el asunto de las capacidades coordinativas. Respondió a mí ser el primer docente de ese, nosotros lo llamamos de ese módulo, de esa materia, de ese curso. Por eso, pues indagué un poco sobre esto de las coordinativas y parte de esa indagación, de ese investigar, de ese reconocer, aunado un poco como a la práctica, que siempre la vi como importante en mi hacer como entrenador, pues es como un poco lo que quiero compartir hoy con ustedes y mirar hasta qué estado llegué y seguramente a partir de ahí pues plantear inquietudes para que cada uno de ustedes como entrenador, como atleta o como simple observador de los procesos coordinativos en el balonmano, pues puedan tomar decisiones e incluir algunos asuntos de estas habilidades. Bueno, resulta que antes de lo coordinativo hay algo fundamental para que los seres humanos puedan desarrollar esas capacidades coordinativas, y son las habilidades motrices básicas. Creo que todos sabemos cuáles son, pues yo voy a presentar un cuadro muy genérico, no voy a profundizar en ese porque este no es el tema. Están las locomotrices, las no locomotrices y las que llaman manipulativas o de proyección-recepción, reciben las dos denominaciones dependiendo del autor, y esto siempre en muchos libros aparece como dado de hecho, es decir, no se profundiza en que haya que hacer mucho énfasis en ella. Se supone que los seres humanos desde el siglo pasado y hasta principios de este, ya tan a principios de este no tanto, desarrollaban todo esto del gateo, del correr, de balancearse, inclinarse, del trepar, lanzar, etcétera, de manera natural. Sabemos que hoy en día este es un gran problema cuando llega un chico a nuestros escenarios deportivos, que muchas veces no sabe ni siquiera gatear, o no tiene la capacidad de balancearse, o no corre bien, o corre con mucha, entre comillas, llamémoslo descoordinación, para no llamarlo pues de manera más fea, verán que con torpeza, pero pues no, llamémoslo simplemente con descoordinación. Entonces, ese asunto que no está tan tratado desde el punto de vista académico, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por eso ponemos como esta lista de capacidades coordinativas, precisamente para que como entrenadores lo podamos utilizar como una lista de chequeo. Es decir, es una lista de chequeo que nos permita en cualquier momento, antes de pensar en desarrollos coordinativos, poder tener esta lista de chequeo ya previamente revisada, que sepamos que nuestro atleta, que sea de cualquier edad, nuestro principiante o nuestro avanzado, pueda ser capaz de hacer todas estas habilidades, sea capaz de rodar, de impulsarse, de hacer saltos con variaciones, de traccionar, de empujar. Son cosas muy elementales, pero nos sorprenderíamos de cómo muchas de estas no están dadas de forma natural en algunos de esos chicos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación práctica? Proponer tareas donde uno con una lista de chequeo normal revise que realmente las personas a las que voy a someter a una intervención coordinativa o una enseñanza de la técnica, peor aún, obviamente requiere todo esto previo, pues tengan esta posibilidad de realmente haber desarrollado y haber superado, por llamarlo de alguna manera, todas estas que llamamos habilidades motrices básicas. Bueno, obviamente esas habilidades motrices básicas van muy de la mano con el desarrollo coordinativo y con lo que llamamos el desarrollo motor. Y ese desarrollo motor, pues obviamente en la mayoría de deportes, digámoslo así, se convierte en un prerequisito y en un aliado también. El deporte es aliado al desarrollo motor y viceversa. En la medida o en la magnitud que logremos desarrollar
las habilidades motoras de nuestra disciplina, en este caso del balonmano, pues obviamente vamos a estar incidiendo positivamente en el desarrollo motor de ese chico o de ese adulto que está aprendiendo nuestro deporte. Obviamente hay unas tablas que tampoco voy a quedarme profundizando en ellas, ni mucho menos, que hablan desde el momento del seno materno hasta los 4 meses a un año, que llamamos una fase de movimientos reflejos, que va ascendiendo por movimientos rudimentarios, que posteriormente avanza a las habilidades motrices básicas, que más o menos son hasta los 7 años, 7, 8 años. A partir de esas habilidades motrices básicas ya podemos hablar de habilidades motrices específicas, que son una transición ya hacia lo coordinativo, a que este texto no lo denomine de esa manera, y después obviamente podríamos empezar a las habilidades motrices especializadas, que ya sería casi que lo técnico cuando hablamos del deporte. Es decir, había que traducir estos estadios, estos momentos en que tenemos reflejos, tenemos momentos rudimentarios, tenemos HMB, habilidades motrices básicas, pasamos por coordinativas y posteriormente podríamos pensar en perfeccionamiento de la técnica. Es decir, que desde esta perspectiva del desarrollo motor, el verdadero perfeccionamiento de la técnica, la optimización del movimiento técnico, podría empezarse a estimar y a propiciar y a desarrollar alrededor de los 14 años. Esto es muy arriesgado decirlo con edades exactas. Entiéndanme, esta idea es solamente como para demarcar una perspectiva de cómo debe funcionar el asunto, pero obviamente eso no es cerrado. Eso tiene varias aristas y obviamente hay que estar atentos a que haya personas que se adelanten o personas que se atrasen a esos procesos y a esas edades. Y sin ni siquiera salir de la normalidad, no podríamos decirlo, entonces el chico, la chica, no es normal, simplemente tiene un desarrollo precoz o un desarrollo levemente retrasado. Ya cuando eso tiene, se sale pues de la campana de Gauss, de la normalidad y todo ese asunto, ya pues estaríamos hablando pues de otras condiciones. Pero entre las condiciones normales, no todos tenemos que tener los mismos ritmos. Por eso estos cuadros tipo receta de cocina son tan riesgosos. Y por eso hago la advertencia. Es simplemente una idea y realmente seremos nosotros como entrenadores quienes podremos dar cuenta de en qué momento de esos estadios de desarrollo motor está cada niño o cada niña. Lo que sí es un hecho contundente es que las niñas desarrollan más pronto esa capacidad coordinativa. Aunque existen algunas investigaciones, ya las vamos a mencionar por allá al final, que hablan con mucha preocupación de cómo se ha disminuido ese mayor nivel coordinativo de las niñas con respecto a los niños. Pero creemos que todavía, pues, al menos en el punto de despertar de ellas, siguen siendo más precoces las niñas y la pueden hacer un poco antes. Como decíamos anteriormente, esas serie de habilidades motrices básicas. Y adelante. ¿Hay algún problema? Veo por una interrupción. Continúo. ¿Pasó algo? Continúo, no hay problema. No, profe, todo está muy bien. Perfecto, está bien. Entonces, estábamos contando que esas habilidades motrices básicas, que ya sabemos que pueden ser de 3 tipos, entre ellas las manipulativas, que son tan importantes para el balonmano, las locomotrices y no locomotrices, más o menos se desarrollan entre los 2, 7, 8 años, y luego de ellas, pues se deviene, digamos, esa posibilidad de iniciar ya unos desarrollos concretos desde el punto de vista coordinativo. Y que es uno de los puntos que espero y aspiro que después de esta presentación nos permita tener un norte relativamente claro con respecto a eso. Porque pareciese, cuando miramos entrenamientos, cuando miramos programas, que lo coordinativo no fuera importante, que no cumpliera el papel que realmente cumple. Yo aspiro que podamos dar algunas pautas para entender mejor cómo hay que lograr ese desarrollo coordinativo y realmente pues a aprovechar desde estas edades a que se den esas, digámoslo así, esas potencialidades, desarrollen esas potencialidades, esa mayor entrenabilidad para estas capacidades en ese momento, si se puede hablar pues, de entrenabilidad o simplemente de estimulación. Bueno, lo que sí es un hecho innegable de todos los autores que he logrado revisar es que las capacidades coordinativas son definitivamente la gran base de la capacidad de aprender. Los seres humanos aprendemos por y desde lo coordinativo.
Si no tuviéramos ese desarrollo coordinativo, sería muy difícil lograr las capacidades de regulación y de adaptación que se requieren para la capacidad de aprendizaje motor. Aquí comparto con ustedes un cuadro del libro de entrenamiento total de Jürgen Weineck, que es alemán, que es de esa vieja escuela alemana que trabajó tan profundamente y con tan buenos resultados posteriores desde el punto de vista competitivo en el deporte alemán desde la formación y desde el Kindergarten, el asunto coordinativo. Ahora cuento alguna anécdota pues del profesor Weineck cuando estuvimos en una charla con él y cómo ellos incidieron directamente hasta en el pensum de los preescolares y los Kindergarten para que se hicieran pausas coordinativas con los niños y pudiera desarrollarse el potencial de aprendizaje. Aquí están pues en el centro, en las filas, las 7 capacidades coordinativas que consideran Meinel y Schnabel, las mismas que considera el profesor Weineck, y cómo ellas se constituyen. 4 de ellas particularmente son fundamentales en la capacidad de regulación, 5 de ellas en la capacidad de adaptación y absolutamente todas, junto con esa capacidad de regulación y adaptación, en el asunto del aprendizaje motor. Es decir, que posiblemente muchas de las causas del atraso en el aprendizaje o en el desarrollo motor tiene que ver con un escaso, un poco desarrollo del asunto coordinativo. Esta es una inquietud muy importante porque en la mayoría de deportes de conjunto, de combate, en los deportes activos, condicionalmente hablando, el tiempo de respuesta es absolutamente fundamental. Yo puedo ser muy técnico, pero si soy lento, cuando ya voy a ejecutar toda mi destreza técnica, yo no voy a lograr tener efectividad o ya voy a estar bloqueado, etc. Entonces, pienso que este engrama motor que nos ofrece el profesor Weineck en el mismo libro que les mencioné anteriormente es absolutamente descriptivo de esta situación y de lo que puede incidir lo coordinativo en estos asuntos. Porque obviamente, como ustedes están mirando allí, en esa transparencia podemos mirar, en esa diapositiva podemos mirar que hay 2 tipos de memoria, una memoria que llamamos a corto plazo y una memoria que llamamos a largo plazo. Claro que es que el largo plazo para el aprendizaje es inclusive estas unidades menores al segundo. No crean pues que estoy hablando de largo plazo de minutos u horas, no. Entonces, aquí está todo el proceso coordinativo que tiene que ver con el asunto de los analizadores, es decir, de los receptores. Está el acústico, el óptico, el sinestésico, el táctil, etcétera. Eso pasa, eso es memoria a corto plazo, eso no alcanza a ser procesado, esos analizadores, pero normalmente uno pasa al segundo mecanismo, que después de esos analizadores, al mecanismo de percepción. Entonces ya esa percepción que se dieron en esos ámbitos óptico, acústico, etcétera, hacen un proceso de selección, hacen un proceso de identificación comparativa, valoración y clasifica. Y de ahí, ya en la memoria a largo plazo, pasa a otra instancia, esto está medianamente demostrado, que se llama el mecanismo de programación y allí se da la estrategia de solución, obviamente se repasa la estrategia, se evalúan las consecuencias de esas acciones que voy a tomar y finalmente se elabora un plan de movimiento, pues todo eso puede pasar en centésimas de segundo. Luego empieza lo que llamamos la respuesta motora y entonces pasamos a un mecanismo que se llama de ejecución. Obviamente allí se recupera el plan motor, se ordena espacio-temporalmente el asunto y se transmite el plano motor al órgano ejecutor, el brazo, la pierna, los músculos del cuello, etcétera. Y posteriormente, entramos a lo que llamamos ya el sistema neuromuscular, que tiene que ver ya con la inervación, la contracción y finalmente pues la acción motora que da la salida o la respuesta. Entonces nosotros cuando enseñamos la técnica, hacemos todo este proceso, es decir, que se den todos esos mecanismos, el mecanismo receptivo, analizador, con los receptores que ya mencioné, después el perceptivo, después el de programación, luego el de ejecución y luego el de respuesta. Miren que esto lo decíamos nosotros cada que estamos tratando de enseñarle a un chico, una chica o un adulto un movimiento nuevo o una variación de reglamento, por ejemplo. Todo este proceso se da. Y resulta que eso lo empezamos a entrenar tanto, a repetir tanto, que podemos acortar la vía. Pero sigue siendo ya más corto, pero sigue teniendo memoria a largo plazo. Es decir, logro lo que llamamos la respuesta inmediata o la automatización. Y hago un paréntesis. Hay textos completos de entrenamiento de la técnica solamente dedicados a hablar de cómo llegar a la automatización del movimiento. Es decir, a reducir los mecanismos de programación, que solamente tengamos analización,
perdón, óigame, como que qué error tan grave. Eso es lo que tengamos, la fase de análisis, de ahí la fase de percepción y de ahí pasemos a la ejecución y el desarrollo motor. Eso, mermar este mecanismo de programación puede tardar a veces años en la formación de un atleta. Es decir, el mecanismo completo se da en el aprendizaje y ya con las repeticiones bien hechas, ya vamos a mirar algunas estrategias para que esas repeticiones sean bien hechas desde lo coordinativo, podemos inclusive minimizar, entonces ya ese tiempo de respuesta sigue siendo con memoria a largo plazo y se da la respuesta inmediata. Pero les tengo una nueva noticia, menos trabaja en la literatura, menos investigada. Se puede dar el asunto de la reflejización. Es decir, no quedarme en la automatización del movimiento, sino llegar hasta la reflejización del movimiento. Que la fase de análisis se dé inmediatamente la respuesta, sin pasar por percepción, por programación y por ejecución, que se haga como un arco reflejo, tal y como cuando nos vamos a quemar la mano con una plancha que la quitamos inmediatamente. Si usted se pone a hacer todo el proceso de percepción, de programación y eso se quema. Entonces, el organismo tiene unos mecanismos, cuando está en peligro, cuando hay adrenalina y demás, que se llaman reflejización y que resulta que el entrenamiento deportivo también puede lograr desde la técnica. Esa es una gran inquietud que les dejo, cómo lo coordinativo puede llegar a mejorar ese asunto de la respuesta o la velocidad de respuesta, el tiempo de respuesta, inclusive permitiendo que nuestro atleta reflejice su respuesta técnica. Yo tengo un caso que me gusta contar cuando tengo la oportunidad de compartir este asunto de lo coordinativo, un atleta que se llama Derian Castro Giraldo. Alguna vez tuvimos un evento en la Argentina y el chico tira a un campeón panamericano local de allá de la Argentina, siendo todavía muy joven, y en ese momento pues yo estaba muy conmovido por la dirección porque estamos haciendo un plan estratégico pues con muchos bemoles y realmente me pierdo el detalle de lo que él hizo. Cuando sale el chico del tatami de la competencia, le pregunté, ve, ¿con qué lo tiraste? Él se me quedó mirando y me dijo, profe, no tengo idea, no sé. Eso me puede dar cuenta de que de pronto por la importancia que le dábamos a las coordinativas que le refería anteriormente, hemos podido lograr que este chico en algunos momentos de la competencia tuviera lugar a respuestas reflejizadas. Entonces, esta creo que es una gran inquietud que tenemos que mantener ahí como respaldo, que desde lo fisiológico, lo coordinativo me puede llegar a otro nivel, me puede llegar a un nivel más avanzado del desarrollo de la respuesta técnica. Bueno, otro asunto muy importante y que obviamente nosotros no podemos como escapar de él es entender que las clasificaciones de rendimiento deportivo, de cómo se desarrollan sus componentes y demás, le dan una gran importancia a las capacidades coordinativas. Prueba de ello es este cuadro que lo presenta el Comité Olímpico Español en una de sus especializaciones para entrenamiento deportivo. Y miren que en el centro está la palabra rendimiento deportivo, en la base está la condición física, están pues todos los otros factores o condiciones importantes que tienen que ver también con las componentes del entrenamiento y con todo lo necesario, pero en la parte superior, digamos, de esa figura que produce rendimiento deportivo está la técnica. Y lo primero en la técnica, pueden observar ustedes, son las capacidades coordinativas. Entonces esto va reafirmando una tendencia que es fundamental y que obviamente nos puede llevar en algún momento a entender mejor por qué la importancia a veces relegada del desarrollo coordinativo permanente en los entrenamientos, en los programas de iniciación y formación de nuestro deporte. Bueno, la FIFA termina por presentar un cuadro como este. Para la FIFA, no para Carlos Agudelo que le encarretan las coordinativas, no, para la FIFA, el fútbol termina siendo estas 5 capacidades coordinativas: orientación, ritmo, diferenciación, reacción y equilibrio. Mire que todo el movimiento gesto técnico del juego, lo técnico-táctico del fútbol, tiene que ver con lo ofensivo y lo defensivo. Aquí hablan de todas las habilidades, el control, el pase, el remate, la conducción de balón, la finta, el dribleo, el juego de cabeza, del juego con la cabeza, y en las carreras los amagues y el cambio de dirección en lo de ofensivo, y también todo lo técnico en lo defensivo, la intercepción, la marcación, el movimiento defensivo, todos estos bloqueando con distintos elementos corporales, los despejes con el pie, el juego también de cabeza, el desmarque de apoyo, los saltos, etcétera. Todo termina concluyendo en que es por coordinación que se logra. Y se logra basadas en estas 5 capacidades coordinativas, es decir, que la FIFA presenta una percepción del juego desde lo cognitivo, desde lo cerebral, desde lo neuroanatómico, si lo queremos decir así, desde lo coordinativo.
Entonces, a mí me parece fundamental que ya haya tratados como este, que nos permiten pensar que la lógica de un juego depende finalmente del desarrollo adecuado, en este caso, de 5 capacidades coordinativas. Obviamente, yo supongo que esto, la respuesta es sí, que todos ustedes como entrenadores ya tienen muy claro cuál es el organigrama de lo ofensivo y defensivo en el balonmano con referencia a lo coordinativo y cuáles capacidades coordinativas dan apoyo a todas esas habilidades técnico-tácticas que ustedes tienen que desplegar en su deporte. Bueno, vamos entonces ya en este punto a mirar algunas clasificaciones importantes. Dentro de esas clasificaciones, pues vamos a tener la de Juan Manuel García Manso, español, 1996, la de Jürgen Weineck, alemán, 2005, la de Oscar Montenegro, colombiano, 2010, la de el profesor Vladimir Platonov, ruso, que trabajó en Colombia, año 2015, y una de la década del 90, que el año exacto no está muy claro, entre el 93 y 96, que es el enfoque sistémico educativo de la profesora española Marta Castañer. Estos 5 autores nos van a presentar algunas clasificaciones muy importantes que vamos a desglosar de las capacidades coordinativas. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro amigo Juan Manuel García Manso. Ahí tuve pues la oportunidad de compartir con él por allá en un seminario académico en el marco de los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Él presenta, muy derivado también de la corriente alemana de Meinel y Schnabel, 7 capacidades coordinativas: acoplamiento, diferenciación, equilibrio, orientación, ritmización y cambio. Él elimina las capacidades coordinativas porque lo considera dentro del complejo de velocidad la reacción, e incluye una que después se va volviendo muy importante, sobre todo en literatura mucho más moderna, que es la capacidad de relajación, que enseguida pues vamos a tratar de enumerar un poco mejor. Está el profesor Jürgen Weineck. Esta fotografía la logré en un seminario que él dictó en Bogotá. Allí nos dijo que era la última vez que salía de su país a impartir seminarios. Allí entendí por qué en el deporte de rendimiento es fundamental el desarrollo coordinativo previo. En esa presentación brillante por temas de Dr. Weineck, pudimos observar cómo él inclusive está con sus mismos hijos y con sus familiares cercanos, presenta evidencias de cómo ha propiciado desarrollos coordinativos, y de esa familia pues han habido ya importantes atletas de alto rendimiento, entre otras cosas. Entonces, Jürgen Weineck sí cree que la reacción es una capacidad coordinativa, las otras a veces cambian de nombre, son las mismas, la adaptación a las variaciones es el mismo cambio que propone García Manso, las demás son las mismas, y obviamente no está en la lista la capacidad de relajación, que les explicaba, pues es como la diferente que propone el profesor García Manso en su libro Bases Teóricas del Entrenamiento Deportivo. Bueno, está esta propuesta más contemporánea, 2010, del profesor Oscar Montenegro. El profesor Montenegro es actualmente profesor de una universidad colombiana, profesor de planta de la Universidad de Neiva, no recuerdo el nombre de la universidad, donde él en el 2010 presenta una importante clasificación en un artículo que se consigue obviamente fácilmente en internet, de libre acceso, y allí presenta 2 conceptos que yo quiero aquí retomar y que me parecen supremamente importantes. El primer concepto tiene que ver con el asunto de entender las capacidades motrices como una conjunción muy difícil de disolver entre lo condicional y lo coordinativo. Inclusive él pone la velocidad en el medio. No se atreve a decir si la velocidad es condicional, que normalmente la encontramos pues clasificada como una capacidad condicional. Pero cree él que la componente neuroanatómica de la capacidad de velocidad es tan alta que podría llegar inclusive a ser de una naturaleza compartida entre lo condicional y lo coordinativo. Y, digamos, también plantea el rendimiento deportivo desde la perspectiva de 2 procesos claramente diferenciados y que tienen que, digamos así, unirse para lograr el alto rendimiento, que serían los procesos energéticos, que tienen que ver pues con todo lo condicional, que en este caso sería fundamentado en la fuerza y la resistencia, y con todo lo informacional, que serían pues todas las capacidades coordinativas, y según esta clasificación, también algunos asuntos de la velocidad. Pues ahí comparto un libro del profesor Montenegro que me parece muy interesante, que está en la editorial Kinesis, y quería pues también como valorar los trabajos y los aportes
al conocimiento que han hecho colegas colombianos. Está el profesor Vladimir Platonov, que tiene una visión muy particular de las capacidades coordinativas. Son las capacidades coordinativas como compensación al alto rendimiento. Es decir, no es digamos, esa clasificación y esa división en capacidades coordinativas de los autores anteriores que la presentan como una secuencia de distintas capacidades que obviamente actúan interrelacionadas. Eso sí tiene que quedar muy claro. Las capacidades coordinativas casi nunca se presentan aisladas, sino muy correlacionadas, y casi que en un mismo movimiento yo puedo observar 4, 5, hasta las 9 capacidades coordinativas que vamos a mencionar en esta clasificación, pero él lo ve también como una posibilidad de compensación. La palabra clave en los libros de Platonov, cuando se trata del capítulo de coordinativas, es el asunto de la compensación. Voy a poner un ejemplo. Si un atleta, por cualquier circunstancia, es lento, podría compensarse con una mejor orientación. O si no es tan fuerte, podría compensarse con un mayor equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Él ve en las coordinativas la posibilidad de compensar un atleta de alto rendimiento en esas posibles debilidades que tenga. Entonces hace un trabajo muy completo, muy complejo, con unas indicaciones metodológicas de tiempos y demás por demás brillantes, para provocar y poder lograr esos mecanismos de compensación en atletas de rendimiento. Está pues la que llamábamos el enfoque sistémico educativo de la profesora Marta Castañer, donde ella, pues, al igual que muchos autores, divide lo motriz en el asunto de la infancia y la iniciación deportiva en 3 tipos de capacidades: las perceptivo-motrices, que tienen que ver con lo coordinativo; las físico-motrices, que serían las clásicas fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad; y las sociomotrices, que son supremamente importantes, pues el asunto de la cooperación entre los niños, la manera de interactuar los unos con los otros, cómo proyectan su imagen social, cómo se comunican, todas las capacidades pues, sociomotrices que son fundamentales y que son básicamente por las que nuestros hijos cumplen con ese ciclo de educación primaria, para que estas habilidades pues, se desarrollen de una manera adecuada. Lo físico-motriz, pues todos conocemos la importancia de ello, pero observen que la profesora Castañer, cuando habla de lo coordinativo, que ella llama pues perceptivo-motriz, habla de 4 capacidades coordinativas generales. La coordinación, que abarca muchas de las capacidades coordinativas, obviamente abarca seguramente orientación, acoplamiento, diferenciación, etcétera, ya las vamos a mirar, y separa únicamente 3: equilibrio, ritmo, que son de las comunes que hemos visto en los autores anteriores, pero plantea la lateralidad como una capacidad separada. No la incluye en la coordinación general, ni la incluye en la orientación como otros autores, que ven la lateralidad como una aplicación de la orientación, sino que cree que la lateralidad tiene, digamos, como unas particularidades diferentes y que la pueden marcar como una capacidad coordinativa distinta con relación a las que ya tenemos definidas. Esto se corrobora bastante bien cuando desde el punto de vista neuroanatómico se reconoce que hay unos asientos cerebrales específicos para el asunto de la lateralidad, y que inclusive es una de las capacidades coordinativas que se puede aislar un poco más de las otras, de esa unión entrañable que tienen las unas con las otras. Hay ejercicios que sí son muy predominantemente para el desarrollo de la lateralidad. Obviamente seguirá pues enmarañada, unida a las otras, pero que uno ve pues que la predominancia del ejercicio sí es pues la lateralidad, ya lo explicaremos en su momento. Entonces, así el asunto. Vamos a tratar en este momento una clasificación. Vamos a proponer una clasificación. Esto también puede ser un poco atrevido. Profe, hola, profe. Contigo. Sí, sí. Hola, lo que pasa es que se cayó la presentación, entonces, a ver si por favor, y qué pena contigo, te puedes volver a meter a la llamada y volver a hacer como el proceso de compartir, porque a algunas personas no les está apareciendo como en la pantalla principal. Listo, vamos a intentarlo. De una vez, como está la diapositiva donde vamos a empezar el otro tema, si hay alguna pregunta, pues ir aprovechando. Ah, sí, perfecto. Entonces te voy a ir haciendo unas cuantas que hay en el chat. La primera es si a un niño no se le puede enseñar la orientación, o sea, la capacidad coordinativa antes de las habilidades motrices básicas. Profe, y se silenció tu micrófono, entonces en este momento no te estoy escuchando. Listo, ahora sí. Bueno, sí.
Ya puse el micrófono, voy a volver a mostrar la presentación, me vas contando si se logra ver. Sí. Sí, profe, ahí estás en la llamada y ya. Listo. Bueno, ya le vamos a contestar al entrenador, a la persona que nos hizo lo de en qué orden y por qué la orientación se puede o no se puede trabajar inicialmente. Para terminar esta primera parte, entonces, les decía que de manera atrevida vamos a clasificar 9 capacidades coordinativas, que son ellas 6 que son comunes a todos los autores anteriores, o la mayoría por lo menos, que son acoplamiento, diferenciación, equilibrio, ritmo, orientación y cambio. Las vamos a explicar una por una a partir del segundo momento. Y 3, que es la reacción propuesta por Bainet, la relajación propuesta por García Manso, y la lateralidad, que surge pues de ese enfoque sistémico, pero que no tiene un sustento pues tan teórico desde la teoría de Marta Castañer, solo lo propone en el cuadro, y por eso lo pongo entre paréntesis, pero que después logramos con expertos en el área neuromotora y demás, entender que sí es una capacidad realmente importante. Mire, si quieres, por favor, me repites nuevamente la pregunta para poder dar una respuesta precisa a quien la elaboró. Claro que sí, profe. De hecho, la voy a leer textual en una parte, pues él la puso como más desarrollada. Si entendí bien, en el proceso de enseñanza-aprendizaje sería primero entrenar las capacidades perceptivo-motores, luego las habilidades motrices básicas y después las capacidades coordinativas. Es que el perceptivo motor, según la clasificación, puede ser también lo mismo coordinativo, pero bueno, continúa con la pregunta. Ya, esa es la pregunta, como que si ese es el orden correcto para llevar a cabo el proceso de enseñanza. Primer asunto importante a tener en cuenta, no hay órdenes correctos, ni rigurosos, ni estrictos, pero ¿qué es lo natural? Que se den primero todas las habilidades rudimentarias como mostramos por allá, ¿cierto? Los reflejos, pues, lo reflejizado, pues, que tienen los bebés y etcétera, pero habilidades rudimentarias, después que se den las habilidades motrices básicas, a la par de que se van terminando de lograr las más elaboradas, se debería empezar a estimular lo coordinativo, que es todo lo perceptivo motor. Eso coordinativo no tendría un orden estricto, no es que primero va a desarrollar la orientación y después va a desarrollar la lateralidad y después el equilibrio, no. Es ir proponiendo, inclusive dependiendo también de, inclusive hasta de las ratas o del porcentaje de crecimiento de los adolescentes y de los niños, cuáles vienen mejor en qué momento de su fase de crecimiento. Pero sí es importante tener una buena base de habilidades motrices básicas para lograr lo perceptivo motor. De pronto yo fui un poco enfático ahora en la presentación diciendo que hay que tener una lista de chequeo ya completa, pero pues si no está ya completa, sí saber que hay debilidades en ellas para poder propiciar ese desarrollo coordinativo perceptivo motor. Porque sí es muy importante entender que con grandes deficiencias de las HMB, las habilidades motrices básicas, va a ser muy difícil lograr que lo coordinativo sea fundamento, sea propicio para el desarrollo de la técnica, que es finalmente pues el objetivo, en este caso pues de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo deportivo, en este caso para el balonmano. Móviles, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, pues entonces seguimos con el no, segundo. profe, hay unas cuantas preguntitas más. La otra es, ¿en cuántas fases se cumple el aprendizaje motor? A mí no me gustan las fases para esquematizarlo del aprendizaje motor. Creo que el aprendizaje motor se da fundamentado más que en las fases que ya las presenté y que podemos ver a presentar la diapositiva pues de cuáles son los estadios que consideran algunos autores del desarrollo humano, se da con base en dos cosas, que son la motivación y la confianza. La motivación porque un niño motivado se arriesga más, se atreve más, si tiene un ambiente de confianza con su grupo, que le crea el facilitador, el entrenador, el profesor, y se va arriesgando seguramente en ese tener confianza y en ese tener una buena motivación, va a ir logrando desarrollar, ir pasando de lo rudimentario a lo general, de lo general a lo especializado y después a lo técnico. Pero esas fases no pueden estar preestablecidas. Yo no puedo decir, entre mayo del 2020 y agosto del 2020 voy a desarrollar lo rudimentario. A partir de ahí voy a desarrollar lo coordinativo. No se da de esa manera. Se da, digámoslo así,
que interactúan unos con otros, pero hay unos procesos que deben de irse superando y que siguen aportando a los procesos más avanzados, pero que, digamos así, tienen una mayor dificultad y por eso tardan más en madurarse completamente. No sé si le di respuesta bien a la pregunta. Dime, ¿cuál otra? En cualquier situación de que no quede de pronto muy claro, la pueden igual volver a hacer en el chat, de pronto más específica. La otra pregunta, te la voy a leer textual y dice, muchas veces nos llegan deportistas con una programación motriz muy baja en categorías juveniles. ¿Qué parámetros podríamos utilizar para mejorar esta programación motriz de manera progresiva en estas categorías que ya son avanzadas? Felicitaciones a quien elaboró esa pregunta. La respuesta a esta pregunta es clave y es muy sencilla. Trabajo individualizado. Si yo noto que un niño por la izquierda nada, problemas de lateralidad, se cae solo, problemas de equilibrio, no es capaz de pasar de una fase a la otra de la técnica, diferenciación, no maneja los elementos corporales, acoplamiento, tengo que diseñarle unas tareas individualizadas para que supere la parte general de esas capacidades. Lo tengo que dejar 5 minuticos, le tengo que poner mientras que hacemos otra cosa, mientras que está en la banca, mientras que está no sé en dónde, unas tareas que las vaya haciendo, le mando videos ahora que estamos con el COVID-19 para que vaya desarrollando las capacidades que sé que tiene débiles, pero la clave de poder igualar a esos chicos a veces juveniles que llegan con un desarrollo pobre es trabajar de manera individual. No hay otra manera. Él se podrá ir arrimando con los trabajos colectivos, pero normalmente pasa lo siguiente. Si los otros son mucho más habilidosos que él esquiva el trabajo, le saca el cuerpo, no los hace bien, no se motiva porque se da cuenta que los otros lo hacen más rápido, lo hacen mejor y puede causar inclusive antes más deficiencias y más, una brecha más grande con respecto a sus compañeros más hábiles de la misma edad. Entonces es muy importante ubicar a esos chicos, darnos cuenta con esa lista de chequeo que hemos hecho y propiciarles tareas individualizadas. Excelente pregunta. Bueno, el profe Regni también hizo una pregunta y te la voy a leer textual nuevamente. En un programa de entrenamiento para la masificación del balonmano en edades comprendidas entre los 10 y los 12 años, donde se desarrollan las capacidades coordinativas, ¿existe un tiempo estimado para evaluar la evolución de los atletas? Pues es que realmente esos tiempos son individuales también. Vuelve la palabra individual a ser importante. Lo que sí hay que tener muy claro es que se deben de evaluar de alguno de los distintos métodos que vamos a presentar enseguida, de acuerdo a la edad. Habrá unos métodos más adecuados que otros, o algunas pruebas más adecuadas que otras. Y saber exactamente si el chico está mejorando o no. E inclusive, ni siquiera que tiene que estar en este percentil, porque muchas veces puede ser un madurador tardío, no que él, así sea levemente, se le vea que está progresando. Así siga siendo, entre comillas, el que más se demora para terminar el test motor complejo, digamos, por poner cualquier ejemplo. Pero lo hizo más rápido que la vez pasada. Yo ya puedo tener ese indicador de que ese chico va mejorando. O sea que aquí la palabra clave para la pregunta, muy buena pregunta también del profesor, es tener control en el tiempo del desarrollo de esas habilidades. Eso sería fundamental. Vale, y ya para cerrar como esa ronda de preguntas, es como en los menores, en la organización de un plan de coordinativas en la planificación, ¿cómo se debería llevar a cabo y qué duración debería tener esta sesión? Esa sí se la voy a reservar porque me pondría a adelantarme en la última partecita de la ponencia. Para allá vamos. Le voy a pedir a la persona que la hizo que si no queda resuelta, la reitere, por favor, en el tercer panel de preguntas o en el segundo panel de preguntas. No sé si vamos a hacer 2 o 3. Listo, pero y no sé en qué momento exactamente está eso de la planificación de las coordinativas que lo vamos a tratar. Listo. Entonces vamos a seguir adelante. Esta segunda parte tiene que ver con las definiciones. Las definiciones a veces son muy frías, muy sosas, pero nos hace falta familiarizarnos con alguna suerte, con algún tipo de digamos así, de definiciones para poder concretar asuntos. Entonces definimos pues la capacidad de coordinación como esas fases de percibir, procesar y ejecutar, eso sí, con precisión y obedeciendo a determinados patrones. Y una mucho más resumida y más antigua, simplemente regulación y conducción de todos esos posibilidades motrices. Vamos a empezar a ir a las 9 capacidades coordinativas que acabamos de resumir. La primera sería el acoplamiento. La definición que está en letra más pequeña es la definición clásica, en este caso la de Meinel y Schnabel, y la que está con una letra más grandecita es una definición que logramos con un grupo de estudiantes en ese curso de coordinativas, en uno de esos cursos de coordinativas, estudiantes inquietos, que decían, pero es que las definiciones que usted nos dice de los libros son muy
redundantes, que el equilibrio es equilibrarse, que no sé qué. Entonces yo digo, bueno, háganlas y aquí las revisamos. En algunas de las capacidades, ese trabajo de mis estudiantes, pues lo compendo ahí y están sin publicar. Estarán pues seguramente tenidas en cuenta en una publicación de coordinativas que estoy por ahí preparando para el futuro cercano. Entonces, en términos generales, el acoplamiento tiene que ver con la capacidad de asociar o disociar segmentos corporales. Segmentos corporales. Un poco distinto a la que vamos a ver después de diferenciación, pero miremos algunos asuntos del acoplamiento que son muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, espero que se vea bien, y si no, pues ustedes le van a poner mucha imaginación para tratar de entender qué está pasando allí. Allí vemos un chico que tiene grandes dificultades con el acoplamiento, es decir, que le da dificultad encontrar qué tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. A propósito, este test no está en la literatura. Este es un test producto de un ensayo de un grupo de profesores de fútbol de la Comuna Nororiental de Medellín. Son dos compañeros que son ya egresados de la licenciatura en Educación Física. Este fue su trabajo de grado. Ellos, a veces en esos trabajos de práctica, que no son tan investigativos, sino que es sistematización de experiencias, es válido este tipo de cosas. Que el test sea el que ellos creen que se puede acomodar a la intervención que hicieron. Ellos hicieron una intervención de 8 semanas con estos niños de un equipo de fútbol de la Comuna Nororiental y este fue pues el pretest del chico. Yo no sé si se logre ver la diferencia, espero que sí, pero este fue el post-test después de esas 8 semanas de intervención. Obviamente ya la velocidad, una menor rigidez de algunos segmentos es más o menos evidente, con solo 8 semanas de trabajo. Estos chicos en las conclusiones de trabajo anotaban allí que habían descubierto que trabajaban muy poco por seguir unos delineamientos que tenían ya las capacidades coordinativas. Entonces ese plan coordinativo que ellos implementaron, que consistía entre 20 y 30 minutos de trabajo diario por 6 semanas, que no es una cosa pues tan traumática, permitió pues, por lo menos ahí se ve uno de los sujetos, lograr unos cambios pues importantes en el asunto al menos del acoplamiento y la diferenciación también, como vamos a ver enseguida. Bueno, aquí pues tenemos una foto de natación artística, antes denominado nado sincronizado, donde obviamente el acoplamiento segmentario es absolutamente fundamental, lo mismo pues que la gimnasia rítmica, que obviamente obedece a unos elementos fundamentales de ubicación segmentaria. Está la segunda capacidad, que es muy relacionada con la primera, porque aquí lo que tiene que estar, digámoslo así, muy fino, muy ajustado de una manera muy fina, muy elegante, muy sutil, muy estética, si se quiere, son las fases de la técnica. Claro, las fases de la técnica se hacen con base en el segmento corporal, por supuesto, pero el segmento corporal está más asociado al acoplamiento y la fase como tal del movimiento, del gesto técnico a la diferenciación. Obviamente, un movimiento con diferenciación es aquel que tiene economía, precisión, elegancia, estética, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí obviamente, por ejemplo, una figura de deporte del balonmano, en donde, como ustedes bien lo saben, hay que tener unas fases depuradas para poder llegar al momento final con cierta destreza o habilidad. Tenemos también los saltadores de alto saben que si algún segmento corporal o alguna fase del movimiento falla, pues van a tener grandes dificultades para lograr pues la marca. Y este fotograma me parece supremamente interesante, porque aquí se logra ver esas diferencias entre, valga la redundancia, diferenciación y acoplamiento. La fase del movimiento, es decir, la diferenciación es perfecta. Mire que los ángulos de los segmentos grandes del cuerpo están todos perfectamente sincronizados, están en la misma fase los dos atletas. Sin embargo, hay un acoplamiento de un dedito que está distinto entre uno y otro. Es decir, teniendo perfecta la fase del movimiento, está fallando el acoplamiento de un segmento corporal pequeño, en este caso un dedo. Esto más o menos ilustra esas relaciones que se van dando en el interior de la ejecución de la técnica entre la diferenciación y el acoplamiento, que muchas veces son inclusive muy difíciles de diferenciar y de distinguir el uno del otro. Bueno, como tercera capacidad coordinativa presentamos el asunto del equilibrio, una capacidad absolutamente maravillosa, llena de riquezas, de posibilidades para lograr estabilización del movimiento técnico, como vamos a mirar. También tenemos la definición pequeña clásica y una pues un poquitico más elaborada, en donde ya no solamente que el equilibrio es equilibrarse, sino que
planteamos que ese desequilibrio se puede producir por una fuerza externa, por un cambio en la base de sustentación, por una acción dinámica, por una acción estática, etcétera, etcétera. Es decir, como una definición un poquitico más elaborada de lo que realmente, desde el punto de vista coordinativo, es el equilibrio. Para el equilibrio, pues obviamente tenemos una clasificación que es muy importante, la clasificación que tiene que ver con el asunto si es dinámico o estático. Aquí tenemos una fotico que nos ilustra de alguna manera el asunto más sencillo del equilibrio, que sería en este caso pues el equilibrio estático, ¿cierto? Aquí hay una foto que obviamente denota un asunto de equilibrio dinámico, un paseo en bicicleta que yo tal vez si no me le anoto, yo como que no voy, pero que obviamente pues allí el factor equilibrio pues está en condiciones absolutamente dinámicas. Y tenemos finalmente un asunto que espero sea inspirador para algunos, que son unas acciones. Bueno, hay deportes como el judo, que es mi deporte de base, en donde ambas connotaciones del equilibrio, como igual que en el balonmano y muchos deportes de conjunto, se deben desarrollar simultáneamente. Uno cree que siempre es equilibrio dinámico, ¿no? También hay momentos en que ese equilibrio estático es fundamental a la hora de estabilizar procesos de diferenciación y acoplamiento de la técnica, por ejemplo. Y este videito, que era el que decía que espero resulte inspirador, ya voy a explicar por qué. Es un video de una chica haciendo un ejercicio de equilibrio, digamos que estático, porque no se mueve de su puesto, pero ese equilibrio estático va a tenerle a desequilibrar en ejercicios como este. Si en vez de estar haciendo un ejercicio de separación de piernas, estamos haciendo un ejercicio de remate a puerta, de voleibol, o de desplazamientos, de dribbling del balón, etcétera, y hay un colega, un compañero, que tiene una pequeña perturbación, ¿cuántos procesos de estabilización técnico no pueden darse utilizando el asunto del equilibrio de manera favorable para el desarrollo de la técnica? Allí hay una posibilidad de riqueza técnica, de elaboraciones hacia el desarrollo de la técnica, lo que yo llamo construcciones metodológicas de desarrollo de la técnica, que le exigen mucho a mis estudiantes según su deporte, que nos van a permitir lograr avances y estabilizaciones que a veces no hacemos o no podemos conseguir simplemente porque resulta insuficiente el desarrollo coordinativo previo. Bueno, la cuarta capacidad es la capacidad del ritmo. Es muy importante entender que el ritmo va más allá, discúlpenme, de lo solo musical, solo el ritmo externo. Entonces, seguir el ritmo externo, fundamental en hacia rítmica, por ejemplo. Pero tenemos que entender esa capacidad rítmica también como esa posibilidad de un ritmo interno, no solamente seguir un ritmo externo. Por ejemplo, un corredor de 100 metros tiene que tener un ritmo de zancada, un competidor de un deporte de combate, un ritmo de combate, un ritmo de juego. Esas connotaciones del ritmo interno son absolutamente fundamentales y son desde lo cerebral y desde lo coordinativo que se logran desarrollar adecuadamente. Pues aquí tenemos un videito que yo sé que no se va a escuchar, pero yo les voy a contar qué está pasando. Mire que por aquí voy a poner el mouse, hay un chico que se pierde. Muchas veces nos cuesta hasta seguir ritmos externos sencillos. ¿Cómo le vamos a poder exigir entonces a un atleta que mantenga su ritmo de juego o su ritmo de actuación técnica cuando no ha podido desarrollar la parte básica? Porque como vamos a ver, el entrenamiento coordinativo se fundamenta en el general y el específico, y se supone que el general debe ser la base del específico. Bueno, aquí lo que mencionábamos está este señor que creo que algunos conocen, se llama Usain Bolt, que obviamente tiene un ritmo de zancadas que yo creo que difícilmente podríamos lograr muchos de nosotros, y sobre todo que lo tiene pues como el hombre más rápido sobre este planeta, y obviamente eso obedece a un ritmo que ya tiene manipulado internamente para lograr esa frecuencia de intervenciones. Y una pues que es el ejemplo del ritmo externo, en este caso pues gimnasia rítmica, que obviamente si caigo fuera de ritmo, pues eso directamente va a afectar la evaluación técnica de ese tipo de deportes. O sea, lo rítmico externo ahí es lo fundamental. Como una quinta capacidad coordinativa podríamos tener la capacidad de orientación, absolutamente fundamental, una capacidad poco desarrollada. ¿Saben quiénes la desarrollan de manera espectacular? Los invidentes. Las personas que no tienen sentido de la vista obviamente han logrado unos desarrollos de orientación que podríamos envidiar cualquiera de los que somos videntes. Es una capacidad con mucho potencial de entrenamiento. La prueba de ello son los invidentes.
Sin embargo, nosotros tenemos grandes dificultades para lograr desarrollarla. Y pueden pasar cosas como esta. Te voy a sacar porque estás perdido, porque estás desorientado. La pregunta para ese entrenador que saca a ese chico, a esa chica del terreno de juego porque está desorientado, es cuántas veces le ha desarrollado siquiera el orientativo general. Un jugador de balonmano debería ser capaz de llegar con los ojos cerrados al arco contrario, a la zona de defensa, a la mitad de la cancha, debería conocerse la cancha, en su cerebro debería tener dibujada, sin necesidad de mirarla, para poder tener lo básico orientativo desarrollado de manera específica, general, específica por el deporte, general porque no estamos hablando de condiciones de juego, de esta capacidad. Obviamente, la capacidad de orientación, pues aquí tengo un video que voy a poner rápidamente porque no sé por qué me quedó que se voltea, donde hay unos chicos que además de que tienen los ojos vendados, están dando alguna estimulación de una bola, y el que lo haga menos tiempo pues, resultaría ganador pues superaría al compañero que están haciendo la actividad. Obviamente hay deportes que se hacen en condiciones máximas orientativas, como es pues del deporte para ciegos, donde se igualan a todos los competidores con los tapaojos, y que nos da pautas de cómo deberíamos de entrenar algunos momentos de la técnica, algunos momentos de la orientación general con nuestros atletas de todas las fases de la vida deportiva: iniciación, formación, especialización, rendimiento y alto rendimiento. Vamos a hablar un poquito de la capacidad de reacción. La capacidad de reacción, algunos autores como el doctor García Manso no la considera parte de las coordinativas, la anexa al bloque de capacidades condicionales dentro del complejo de velocidad, pero se ha terminado por muchos autores de entender que como no es la reacción a unas condiciones elementales, sino que puede ser simple o compuesta, pero además en condiciones de competencia, con una elaboración cerebral previa, con un plan técnico-táctico, si se quiere. Voy a poner un ejemplo: un arquero de fútbol que se tire muy rápido, pues le facilita la labor que va a cobrar. Entonces no siempre es máxima velocidad. Es también entender una lógica técnico-táctica, ser capaz de dar una respuesta oportuna, una toma de decisiones supremamente interesante y compleja. Entonces, en ese sentido se menciona la capacidad de reacción, donde hay unas áreas cerebrales involucradas importantes, y obviamente pues va unida a muchos elementos que tienen que ver con el asunto de las capacidades coordinativas anexas, es decir, no va casi nunca sola, sino que irá con diferenciación, acoplamiento, equilibrio, etcétera. Aquí tenemos pues un ejemplo clásico importantísimo de reacción, en este caso compleja, que tiene que ser la que hacen los porteros en el balonmano, que yo sé pues que el compañero Villa seguramente trató ese tema con mucha mayor profundidad. En el caso del atletismo, que sigue siendo una coordinativa compleja, porque si bien el estímulo es simple, suena y debe salir, todos sabemos que si salgo antes por excederme en la velocidad sin la toma de decisiones adecuada, pues puede ser sancionado e inclusive descalificado. Entonces, no solamente pues el ejercicio condicional de velocidad, sino asociado a una toma de decisiones. Tenemos aquí un corto video donde se junta el esquema corto, aquí cabeza de compañero, nariz del compañero, les pone pausa y algunos amagan, miren cómo cintura, y finalmente van a tener que ir a reaccionar quién toma primero el balón. Entonces se junta ese desarrollo del esquema corporal con esas posibilidades de ser capaz de reaccionar. Ejercicios como este se podrían proponer cualquier cantidad para el balonmano, teniendo pues el balón, teniendo posibilidades muy semejantes, de pronto haciendo más incidencia pues en los reactivos frente a miembros superiores que inferiores, pero pues solamente como para ilustrar las muchas posibilidades de incluir trabajos técnicos al unísono que desarrollamos lo coordinativo, en este caso reactivo, y con una componente también muy elevada, en este caso, de esquema corporal. Entonces allí vemos que además una gran posibilidad que tiene el desarrollo coordinativo, y es que los trabajos se puedan volver muy divertidos. Usted ve risas, ve
interacción, ve digamos, una posibilidad en ese tipo de ejercicios de dinamizar muchos procesos que no dejan de ser ni de formación coordinativa ni de formación técnico-táctica, que pueden ir perfectamente como fusionar este tipo de asuntos. Como séptima capacidad coordinativa, vamos a ver la capacidad del cambio. El cambio, la posibilidad de hacer variaciones, tiene que ver con esa maestría de un atleta que, si bien empezó una fase de un movimiento, al ver que va a ser bloqueado o que no va a poder resolver con esa fase inicial sin cambiarla, hace una fase final de otro movimiento. Voy a colocar un ejemplo del voleibol y ustedes mentalmente van a hacer uno para el balonmano. Aquel rematador cree que va a ser bloqueado y con la acción motora de remate termina haciendo un toque sutil al balón al área donde no hay nadie bloqueando. Ese es un ejemplo clásico de lo que es la capacidad coordinativa de ajuste de las variaciones o de cambio. Obviamente, así a nivel deportivo, pues yo creo que uno de los grandes exponentes de esta capacidad coordinativa es este señor que juega tenis de campo, que creo que todos conocemos y admiramos, que además es suizo, no voy a decir su nombre, que creo que es necesario, que realmente fascina y encanta precisamente porque nunca se sabe cuál va a ser la respuesta final y a veces con gestos de remate hace toques sutiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la séptima capacidad fundamental para el desarrollo de los deportes de conjunto, tener la posibilidad con un engrama motor terminar con otro para producir pues resultados positivos y efectivos desde el punto de vista de la técnica. Esta octava capacidad coordinativa, a la que llamamos lateralidad, propuesta desde ese enfoque sistémico que habíamos dicho. Recuerden que puede tener también algunos autores que la meten dentro de un complejo que llaman orientación. No peleé con nadie por eso. Yo estoy dando razones sobre todo desde el punto de vista neuroanatómico para poderla considerar, también desde el punto de vista de la funcionalidad, porque todo lo que desarrolla el lado no dominante, pues se pueden considerar ejercicios de lateralidad para lograr ciertos niveles de ambidestrismo útiles en muchos deportes. Uno de ellos, pues aquí tenemos una jugadora zurda de balonmano. Imagínense, ya tuviera que cambiar a la mano derecha, seguramente tendría grandes dificultades. Hay otro ejemplo clásico que son la primera kata en la que se compite en judo, que se llama Nage no Kata, en donde se hacen 15 técnicas y lo que se evalúa casi que es la armonía de ejecutarlas exactamente iguales por derecha y por izquierda. En ese deporte, por ejemplo, en esa modalidad de kata, de ese deporte, de esta kata, casi que el objetivo técnico es la lateralidad, el ambidestrismo, que usted sea igual de eficiente con cada uno de los 15 movimientos por la derecha y por la izquierda y que los haga exactamente idénticos. Obviamente, la lateralidad puede estar mal entendida e inclusive exagerarse en su desarrollo, lo que no puede es olvidarse. Inclusive hay algunas pseudoteorías no tan demostradas, pero que por lo menos intentaron hacer aproximaciones a una hipótesis, por la decruzación en el bulbo raquídeo, por ejemplo, a estas hipótesis, el hacer repeticiones por el lado no dominante también mejora la velocidad de conducción del lado dominante. Puede ser por la base de mionización que se dé en los procesos de automatización o, como vimos anteriormente, de reflejización. Entonces, el asunto acá es que tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en iniciación y formación, es muy importante darle posibilidades de cierto dominio ambidiestro a todos nuestros jugadores y no olvidar hacer repeticiones por ese lado no dominante para facilitar inclusive el mismo dominio de la técnica. También es importante conocer y saber que hay muchas personas mal diagnosticadas en su lateralidad. Voy a poner un ejemplo. Aquel niño que escribe con la mano derecha, pues supone que es derecho, pero que patea con el pie izquierdo, que es mucho más fuerte. Entonces es zurdo con los pies y derecho con las manos. Es decir, tiene una falsa lateralidad o es un falso diestro, un falso... o sea, no se le desarrolló, sino que se le educó para que desarrollara más un lado que el otro para ciertas habilidades. Y posiblemente no se le permitió desarrollarse adecuadamente en el lado dominante. O sea, es un falso dominante, como lo denomina la literatura. Hay que tener también cuidado, sobre todo en la fase de iniciación, de identificar esos asuntos y, si es del caso, facilitar procesos de aprovechamiento, no llamemos reeducación, sino de aprovechamiento de esas potencialidades. Bueno, la novena capacidad coordinativa es la que denominamos relajación intramuscular. Tiene que ver con esa diferenciación y acoplamiento al máximo nivel que permite, con el mínimo esfuerzo físico, lograr la máxima eficiencia. Esos tiradores, sobre todo García Manso lo menciona, es quien la propone,
que es absolutamente necesaria para este tipo de deportes, para los tiradores. No podría un tirador de un arco recurvo hacer todos los movimientos que hace si no tuviera ya una técnica muy depurada de cómo tiene que hacer esa tensión muscular para lograr eficiencia en el movimiento. Que podría llegar a pasar que por fatiga no pudiera hacer las repeticiones suficientes. Es una capacidad que se debe entrenar y que se debe facilitar desde la propiocepción, casi que desde el conocimiento muy profundo de todas las fases y las fibras musculares. Es interesante proponer esos métodos YACOS y esos métodos donde permite seguir la respiración, ubicar los elementos y las fases musculares y que algunos atletas logran, porque finalmente ese autoconocimiento de la musculatura y demás va a permitir también lograr unos desarrollos importantes en la relajación intramuscular. Bueno, entonces así digamos que podríamos hablar de lo que son las capacidades coordinativas. Y creo que voy a empezar a darle respuesta a esa pregunta que dejamos sin respuesta ahora del asunto de la planeación. Obviamente de la planeación hay muchas cosas para decir, y infortunadamente hay muy poca literatura y es muy genérica, pero sabemos que obviamente tendríamos que hablar de cómo planificar el desarrollo coordinativo para la vida en general, también cómo orientar o cómo organizar ese desarrollo de esas coordinativas en las distintas estructuras o sistemas de los planes de entrenamiento o de los programas de desarrollo deportivo. Y vamos a mencionar también cómo puede interrelacionarse lo coordinativo con asuntos del volumen y la intensidad, ya hablando pues más de las estructuras hacia el rendimiento. Entonces, primero, esta frase que es absolutamente contundente, sacada de un texto que menciona García Manso en Bases Teóricas, de un autor Jacob, que la menciona en el año 90, donde dice, bueno, lo coordinativo solamente es importante para todas las acciones del día a día. Ahí es donde están ustedes sentados, escuchando esta ponencia, para poder mantener el tono muscular y demás, está haciendo uso de algo que tiene que ver con la coordinación motora. Obviamente para el aprendizaje de motor es absolutamente indispensable, como creo haber ya, si no demostrado, sí, pues hacer una toma de conciencia al respecto. Y en el rendimiento deportivo, pues creo que difícilmente podríamos hablar de un atleta de rendimiento, sino un desarrollo coordinativo adecuado y suficiente, o inclusive, como menciona Vladimir Platonov, que le permite hacer procesos de compensación. Bueno, ya hablando de las tareas coordinativas, ¿dónde las voy a ubicar en las estructuras? Ya sea de una sesión de entrenamiento o de una clase en cualquier tipo de programa, tenemos tres posibilidades básicamente. La primera posibilidad, que nuestros ejercicios coordinativos sean complementarios. Ejemplo, de 3 a 5 minutos en todos los calentamientos hago 1 o 2 ejercicios que yo sé que estimulan lo coordinativo general de orientación, de equilibrio, de diferenciación, de acoplamiento, lo que sea. Entonces, lo utilizo como unos medios, como unos ejercicios complementarios. Pero resulta que yo tengo como objetivo hoy un desarrollo técnico. Y entonces pongo algunas interferencias o pongo algunas, por ejemplo, que alguien haga unos pequeños empujes al sujeto que está haciendo la técnica. Utilizo lo coordinativo, en este caso de equilibrio, con esas perturbaciones que estoy mencionando, como apoyo a ese objetivo técnico. Entonces, es la segunda posibilidad que tiene lo coordinativo para intervenir al interior de la sesión. Y por qué no, pueden ser el objetivo central de algunas de nuestras sesiones. El objetivo es desarrollar el equilibrio, desarrollar la diferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hablando un poco de la forma de planificar, es empezar por la sesión. En la sesión sabemos que podríamos utilizar lo coordinativo desde estas tres distintas miradas. Obviamente, si ya me voy a las estructuras de planificación, hablemos por ejemplo de los microciclos, en los microciclos de choque utilizaré lo coordinativo para mejorar la intensidad de los trabajos. Pero si yo estoy en los microciclos de corrientes o de recuperar en los corrientes, por ejemplo, lo puedo utilizar para optimizar, lo utilizo para optimizar las repeticiones que estoy proponiendo. Es decir, que esas repeticiones se hagan con un mejor nivel desde el punto de vista neuroanatómico, orientativo, teniendo en cuenta asuntos de la lateralidad o de la misma diferenciación
de una total concentración, que no se hagan repeticiones insulsas, que suele suceder mucho en algunos deportes. Tantas repeticiones de tal asunto y la gente está hablando de otra cosa. No, involucrar lo coordinativo, desde el orientativo, desde no sé qué, para que las respuestas sean realmente mejores. Es decir, mejoraría a optimizar ese volumen de repeticiones que hacemos. Entonces, es un microciclo de choque, le pongo dificultades adicionales desde lo cognitivo, desde el equilibrio, desde las perturbaciones, etcétera, mejoro la intensidad, entonces me está ayudando, me está aportando la intensidad. Pero si lo quiero, por ejemplo, en corriente, pues lo hago desde el asunto de que la repetición, o sea, que ese volumen que se va a hacer, se optimice desde lo coordinativo. Y, por ejemplo, si estoy en un microciclo de recuperación, o en un periodo de recuperación, o un periodo recuperatorio, o en una estación de descarga dentro de un mismo microciclo de choque, ¿por qué no? Puedo trabajar coordinativas que con este efecto de disminuir la carga condicional, la carga metabólica, pero seguir entrenando el cerebro. Yo puedo estar fatigado porque hice ayer una carga muy fuerte técnico-táctica, jugué un partido muy intenso, hice trabajo de fuerza, hice trabajo de resistencia a altas intensidades, y en el día de descarga de esa sesión clave del entrenamiento, podría perfectamente trabajar ejercicios orientativos, caminando por el escenario, con los ojos cerrados, ubicando, etcétera, produciendo efectos más neuroanatómicos que condicionales, propiciando esa recuperación condicional y digamos así, de cierta manera compensando la preparación de mi atleta, no quedándome en un solo tópico. Entonces, yo pienso que en entender, interpretar el asunto de la intensidad y el volumen, tenemos una suerte de muchas posibilidades para aplicar lo coordinativo. Obviamente, en la parte competitiva, en la parte de alto rendimiento, pues la estructura de diferenciación y acoplamiento con unas secuencias metodológicas, como suelo llamarlas, muy bien diseñadas por los entrenadores, que no están en los libros. Perdónenme que les diga esto, pero yo no creo que haya un libro que te diga cómo hay que desarrollar al máximo nivel coordinativo a cada uno de tus atletas, cuando cada uno necesita un plan diferente. Por la individualización de la que hablábamos ahora, pueden haber pautas, pero finalmente cada uno de nosotros como entrenador tendría que diseñar las secuencias metodológicas para lograr el alto palmarés técnico de cada uno de nuestros atletas. Entonces eso nos pone en un sitio, digamos, de alta creatividad, donde la creatividad de nosotros como entrenadores también es absolutamente determinante, porque tendríamos que pensar en qué momentos y cómo vamos a lograr esas tareas, digámoslo así, individualizadas, que nos permita pues llegar a los niveles de técnica que queremos de nuestros atletas. Bueno, como ya voy a pasar a los últimos dos ítems, no sé si en este momento hayan algunas preguntas de toda esta clasificación y planeación de las coordinativas o continuamos con el tema. Dime, Profe, Milena. De hecho, sí hay varias preguntas en el chat. Voy a empezar por una que está relacionada con la pregunta de ahorita con respecto a un jugador en la etapa como juvenil que no tiene como buen desarrollo motor. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la frecuencia de un trabajo ideal para llevar a ese jugador al estándar de los demás integrantes del equipo? Respuesta simple, diario. Lo coordinativo requiere de la constancia, diario. Diario, no muchos minutos, 5, 7, 10 minutos diario. De hecho, no solamente que tenga dificultades, todos. Que tenga dificultad, entonces 10, todos 5, pero diario, diario. Vale. Otra pregunta es si el balón Bosu se puede usar con los jugadores menores o solamente en categorías ya más avanzadas. Pues yo pienso que no es que se pueda o no se puede usar, sí se va a poder usar, es el cómo lo vamos a usar. Habrá algunos ejercicios que van a ser adecuados para esas edades. Seguramente no ejercicios muy exigentes desde el punto de vista del equilibrio que pueda propiciar una caída de un niño, por ejemplo, pero podría ser utilizado estar sobre el balón completamente y desplazándose para desarrollar un equilibrio más general y no tan específico de los miembros inferiores. O sea que seguramente con creatividad cualquier implemento que tengamos se va a poder utilizar para el desarrollo coordinativo. Estoy absolutamente seguro de eso. Lo que habría que mirar allí es qué ejercicio y qué secuencia metodológica. No sé si el implemento es adecuado o inadecuado. Habrá elementos que no serán adecuados pues, por su tamaño o porque hay que tener ciertos niveles de fuerza, si ya tienen pues un peso, una determinada estructura, no adecuadas para ciertas edades. Pero la generalidad de los instrumentos, dependiendo de cómo los utilicemos, los vamos a poder adecuar al desarrollo coordinativo de las distintas edades.
Bueno, profe, en tu opinión, ¿estás de acuerdo con que lo que un jugador no aprende en etapas tempranas ya no lo puede hacer cuando esté en edades más avanzadas? Esta respuesta yo sé que va a generar algún nivel de controversia y me parece muy interesante la pregunta. Falso, sí se puede. Yo puedo hacer corrección de algunos errores que se adquirieron desde las primeras fases. ¿Fácil? No, muy difícil. Pero consecuencias metodológicas bien logradas, trabajo individualizado, videos, videografía, constante realimentación. Mire, si otra vez cometí el mismo error, se logra vencer obstáculos. Lo hice como entrenador y me tocó hacerlo como profesor. Aquí me hicieron confesar algo de lo que casi que me avergüenzo. Yo soy descoordinado hasta para bailar. Y resulta que di casi 6 años el curso de coordinativas en la Universidad de Antioquia. Yo tenía que entrenar las secuencias que iba a explicar en clase para que me salieran bien, pero me salían muy bien. Pregúntele a Verónica y verá. Pero las tenía que entrenar y las aprendí viejo. Tenía más de 50 años ya cuando empecé a aprender. Es decir, sí se aprende lo coordinativo, pero no es fácil. A mí para ir a dar una clase práctica de coordinativas me tocaba prepararla desde el punto de vista físico. O sea, si somos de buen pronóstico, si somos constantes y si lo hacemos con frecuencia y tenemos disciplina para el asunto. Pero obviamente no es fácil y ese es uno de los problemas que hay que evitar. Precisamente con un desarrollo coordinativo, homogéneo, con todas estas bases que hemos dado hoy, con muchas otras que seguramente yo no conozco, para propiciar que no lleguen con tantos errores allá. Pero también se pueden dar desde las mismas coordinativas y propiciar secuencias metodológicas de corrección. Claro que sí. Vale, profe, ¿conoces de pronto si hay alguna edad sensible para el desarrollo del ambidiestrismo y si este se puede dar en el alto rendimiento? Es que en el alto rendimiento es una exigencia. Pregúntele a esos jugadores de fútbol, por ejemplo, para poner ejemplos de las transacciones que más se manejan en nuestro medio, que no los compran porque una pierna no les sirve para nada. El nivel de ambidestrismo en ciertos niveles es casi que una exigencia del alto rendimiento. Y la edad óptima para ella es desde que se inicia, o sea, desde que usted reciba en un curso de balonmano o entre a la liga un niño, un semillero de balonmano, esa es la edad ideal para empezar ejercicios por ambos lados. El ambidestrismo debe de ser, digamos así, transversal al desarrollo motor, al desarrollo de las habilidades motrices básicas, al desarrollo técnico de los sujetos. Lo que no podemos caer es en el error de pensar que siempre va a ser 50-50. En un momento donde habrá que perfeccionar algunos elementos más por el lado dominante que nos va a producir eficiencia, pero nunca descuidar el lado no dominante, inclusive por asuntos de compensación muscular. E inclusive, esa es una de las tareas que se proponen para los periodos transitorios, para las tareas de recuperación, para los momentos coordinativos de descarga de la carga, trabajar a menos velocidad por el lado dominante para evitar esas descompensaciones musculares que me pueden llevar a ser descoordinado, por ejemplo. Es decir, la lateralidad como coordinativa, como desarrollo coordinativo, como, digámoslo así, posibilidad de trabajo es transversal a todas las fases del atleta, todas las fases de su vida deportiva. Bueno, profe, con respecto a los niños que tienen falsa dominancia, ¿cómo se podría identificar el lado dominante y si en esos tipos de personas se puede generar como una oportunidad para trabajar el ambidiestrismo? Por supuesto, es una oportunidad para que sean esos jugadores que necesitamos a veces que dominen los dos elementos casi por igual. Hay postura, hay posiciones, hay roles en ciertos juegos. No sé si es el balonmano, discúlpeme, yo desde el principio advertí que no soy un experto del balonmano ni de la táctica del balonmano, pero yo sé que hay en algunos deportes donde el ambidestrismo es muy importante, donde tengo que tener igual habilidad con ambas manos. Ese tipo de sujetos que son falsos zurdos o falsos derechos son ideales para ese tipo de roles en un jugador. Eso obviamente es una oportunidad grande. Y es muy fácil de identificar. Es ese niño que de hecho usted ve que unas cosas las hace con una dominancia en los elementos inferiores y en los elementos superiores. Es decir, domina la mano derecha por el pie izquierdo. Esos son, digamos, potenciales para ese tipo de desarrollo de ambidestrismo. Profe, y por último, para cerrar esta ronda de preguntas, ¿qué recomendaciones harías para trabajar capacidades coordinativas con chicos que tienen capacidades especiales? Yo no soy un experto en el desarrollo de los métodos de entrenamiento adaptado. Estoy aprendiendo. Pero sí sé, y ahí recomendaría pues, literatura especializada que la hay, además hay test que son solamente para detectar problemas coordinativos. Inclusive hay veces de encontrar test coordinativos, sobre todo en niños pequeños,
para niños que no tengan algún tipo de capacidad diferenciada. Porque hay muchos test que te permite evaluar, yo no los conozco, no son los que voy a tratar ahora en el capítulo de evaluación, los que te permite evaluar qué nivel de dificultades pueden llegar a tener estas personas. Y obviamente allí es la paciencia, el trabajo individualizado. Igual, si dijimos que a una TT de rendimiento le puedo reeducar el movimiento, ¿por qué no a una persona con alguna dificultad cognitiva? ¿Por qué no desarrollarle también algunos asuntos coordinativos? La respuesta es sí, eso existe, eso se puede hacer. Pero, sin embargo, tengo que advertir que yo no soy experto en esa área concreta del trabajo coordinativo. Vale, profe, podemos continuar con la ponencia. Listo. Como cuarto punto, como cuarto ítem en la agenda, teníamos la evaluación y el control de las capacidades coordinativas. Primero que todo, voy a presentar un resumen de una tesis doctoral sobre coordinativas que nos da una evolución desde 1920 hasta 1995, y esto se saltó sin yo querer, de todos los test coordinativos y cómo han evolucionado históricamente. Esto solamente para reforzar que cómo evaluar lo coordinativo siempre ha sido una inquietud desde hace muchísimo tiempo. Mire que desde 1920 ya había unas pruebas y unos test que se venían aplicando. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que se ha tenido tanto tiempo de evolución histórica de lo coordinativo, yo sigo pensando, puedo estar equivocado, que todavía no tenemos unos tests tan eficientes, tan ideales como los que podríamos tener. Por eso el video que coloqué de unos tests inventados, eso tenía un doble objetivo. Profesor, profesora, si usted no ve la literatura, no ven lo que yo le voy a presentar aquí de evaluación test adecuados para su deporte, empecemos a validar y si es del caso investigar y por qué no, y me dispongo para ello, hacer procesos de validación de esos test y empezarlos a publicar, porque realmente hacia la especificidad de los deportes creo que todos los test coordinativos se quedan un poco pobres, a pesar de esta gran evolución que estoy mostrando acá. Bueno, entonces algunos de esos test, entre otros, está el test de Lorenzo Caminero, test motor complejo, que ese le vamos a ver el video. Hay unos test de entrada en Granada, que son muy interesantes. Está el test de Illinois, de agilidad que se encuentra en internet, que lo vamos a mirar. El KTK, que es muy utilizado por los alemanes, que fue utilizado por una profesora que descubre que los niños del siglo pasado eran más coordinados que los actuales, cuando replica pues ciertas pruebas y compara. Obviamente eso ya más o menos lo podemos nosotros desde el sentido común deducir. Los niños antes iban por el campo, jugaban con los amigos, los de ahora están sentados en un ordenador y ahora con el COVID, pues ni se diga, bueno, ni siquiera pueden salir al balcón. Bueno, el TMG2, que es un test para niños pequeños, la batería de Da Fonseca, que también es muy útil para estas cosas, pueden pues, buscar, referenciar. Nosotros vamos a mostrar aquí un videíto de un test que se llama test motor complejo. Vamos a ver la ejecución general. Ahí está el sujeto rodando por debajo y por encima, y funciona acoplamiento, hace reiniciación y termina con una prueba de orientación que le obliga a la precisión para colocar un valor. Es decir, frente a una unidad de tiempo, ese test que denominamos test por complejo o TMC, creado en una tesis doctoral de Flaviano Lorenzo Caminero en la Universidad de Granada, perdón, en 2009. Este es el esquema que ustedes, pues, como van a tener esta presentación, después lo pueden replicar, ya vieron pues cómo se hace, y tiene unas tablas de valoraciones de 12 a 14.5 y de 14.5 a 17 años para chicos y para chicas. Es uno de los tests que pienso involucra más capacidades coordinativas y puede llegar a medir ciertas características de la coordinación general y la aptitud de esa coordinación general hacia las modalidades deportivas. Les cuento que en Medellín concretamente y en Colombia ya se han hecho algunos ajustes y algunos trabajos para tener tablas de valoración de las capacidades coordinativas en niños colombianos. Si ese tipo de trabajo les resulta interesante, pueden utilizar mi correo y yo les haría llegar las tablas ya validadas para niños colombianos que no la incluí en esta presentación. Porque esto pues es, digamos, como lo más relevante y lo que tiene más tiempo de estar escrito en la literatura. Este es el famoso test de agilidad
de que es un test muy corto, muy sencillo, se recomienda para niños menores de 10 años. Este es una ejecución del test de Illinois, que sí está para cualquier edad. También pues un indicador, digamos, bastante genérico, pero no por eso tampoco son a cualquier edad, porque es un test que nada para valorar el tiempo de ejecución por la distribución que deben hacer ahí. Tiene un punto de salida, debe ir 10 metros adelante de este conito, debe esquivar bien dividiendo todos los conos, va a este punto C y regresa corriendo al punto D. La salida se hace desde cúbito prono, de posición acostado. Y tiene unas tablas por género, que según el tiempo, pues te pone unos estándares. Eso pues me gusta muy poco, pero por lo menos puede dar ahí la medida de si está evolucionando o no la agilidad general de un chico. Esto puede solucionar las preguntas que decíamos, este es un test muy sencillo, con cero equipamiento, con un cronómetro y una tiza se podría hacer, unos conitos, y realmente pues si lo hago con cierta frecuencia me podría darme una idea de si está evolucionando o no lo coordinativo genérico o agilidad, como lo llama García Manso, Jorge Vainé advierte que agilidad es sinónimo de capacidades coordinativas cuando se hace en su aplicación práctica o en su conjunto. Entonces, los test de agilidad podrían ser también, entre comillas, desde esa perspectiva, ustedes que dan cuenta, no exactamente, pero sí de algún porcentaje del nivel coordinativo que tiene el sujeto. Bueno, vamos a llegar a este punto de algunas investigaciones. Primero a tratar unas internacionales muy importantes. Está la de Marta Gómez con el KTK que les mencioné, que descubrió dos cosas muy preocupantes. La uno, que en general los adolescentes y niños actuales tienen menos niveles coordinativos que los de finales de mediados del 80 y 70. Y el segundo gran descubrimiento es que el nivel de las niñas viene disminuyendo de manera más preocupante que el mismo masculino. Entonces, eso creo que nos pone en un marco de referencia de que también como entrenadores y educadores tenemos que interpretar que hay un llamado a utilizar de una manera más constante y sobre todo como más profunda y con un mayor conocimiento y con mayor creatividad el asunto de lo coordinativo. La tesis doctoral del profesor Caminero, que para mí hoy por hoy es tal vez una de las tesis con mejor percepción que conozco. Está también esta de Rivera, que propone dos test muy interesantes, muy poco difundidos. ¿Qué diferencia? ¿Cómo va la coordinación de un niño entrenado y de un niño no entrenado? Esa gran característica de esa tesis del profesor Rivera, que también es español. Y hay varias investigaciones comparando el test de Illinois con el KTK, comparándolo con el TMG2 y etcétera, y otras pruebas coordinativas, donde encuentran correlaciones muy altas. Algunas de esas están en portugués. En Brasil parece que se han inquietado bastante por comparar el test de Illinois con otras pruebas coordinativas. En Colombia ya tenemos un buen número de investigaciones que involucran lo coordinativo. Yo he participado en unas 11 o 12 de ellas. Con Roldán hice un trabajo en atletismo, con Castañeda y Pedraza hicimos un trabajo en atletas militares de natación en la redacción. Con el profesor García Forero estimulamos niños de segundo grado de primaria en su parte genérica. Con Millán hicimos un trabajo de agilidad en futbolistas. Con la profesora Moreno hicimos un trabajo de comparación de coordinativas y fuerza en escolares. El trabajo de Ardila y Mercedes tuve la fortuna de evaluarlo. El de Parada, con el de la profesora Marta Parada, fue una aplicación de un plan coordinativo durante 16 semanas. Cómo modificaba eso, sus niveles de coordinación. El de Orticio Tálvaro lo acompañé como asesor. Bueno, ahí hemos hecho pues algunos trabajos que nos permiten pensar en que falta mucho por investigar en el asunto de la coordinación. Yo espero próximamente acompañar, si sea de lejitos, un trabajo que va a hacer la compañera Verónica Mazo en la aplicación de unos test coordinativos. Algunos de estos trabajos han generado alguna producción académica.
Por ejemplo, el que hicimos con nadadores militares, ese pues fue una tesis de maestría que tuvo este artículo, también fue una tesis de maestría. Está muy llamativa porque uno pensaría que los niños coordinados o con mayor nivel de ejecución en el test motor complejo que se les aplicó a ellos, que fue el de Lorenzo Caminero, también son los que tienen mejor desempeño en la fuerza de brazos medida con lanzamientos de balón y la fuerza de piernas medida con saltos. Y no, eso no correlacionó. No necesariamente los más fuertes eran los más coordinados, las correlaciones no fueron elevadas. Era tendencia, pero no marcaba, digamos así, correlaciones significativas desde el punto de vista estadístico. Este fue el desarrollo de los niños de segundo grado, digámoslo, también producto de una tesis de maestría. Este también es una tesis de maestría exactamente hecha con la profesora Parada, esa fue aplicándola a tenistas. Entonces en esos tenistas se hizo una concentración de cargas coordinativas, una cosa viable desde el punto de vista pues con el modelo de planificación de modelamiento que les conté por allá al principio. Este siguiente trabajo es también un artículo fruto de una tesis de maestría con factores predictivos de agilidad en fútbol. Estos son de pregrado. Este fue hecho en Ultimate. Qué pena, aquí puse dos muy seguidos. Este es el que hice con Millán en futbolistas. Y este es el que hicimos con la profesora, este es el que hicimos con Sebastián Ceballos, que es de puros videos, se lo recomiendo. Que puede meterse a este artículo porque ahí hay muchos videos aplicados en este caso, al fútbol sala. De allí pueden surgir algunas ideas también de videos y desarrollos coordinativos, eso está para 2 y 13 años, que nos puedan servir para el balonmano. Perfectamente podrían acomodarse algunas cosas de esos ejercicios y básicamente el artículo es todo basado en videografía. Este siguiente es el de Ultimate que hicimos con la profesora Lina Fernanda Vargas, hoy en día entrenadora en el Inter Medellín. Allí también hay una secuencia metodológica muy interesante de propuesta de ejercicios para desarrollar en el Frisbee, en el Ultimate Frisbee. Y este último es un trabajo que hice con un egresado de educación física aplicado al atletismo con atletas juveniles de Santa Rosa de Osos. Entonces, eso ha sido alguna de la producción. Hay otra producción pues ahí científica que espero ustedes puedan visitar y acompañar y criticar también en su momento. Quedo altamente agradecido por este espacio. Yo la verdad me siento honrado de poder compartir con todos ustedes y aunque parece que ya la ponencia terminó, no. Ustedes saben que después de un proceso escolar metodológico pedagógico se debe hacer una evaluación. Entonces les voy a pedir encarecidamente preparar una hojita y un lápiz. No tiene que escribir sin unas palabritas. Les voy a dar un minutico, voy a seguir hablando. Esas preguntitas están relacionadas con las dos grandes conclusiones que quiero que no olviden de esta ponencia. Entonces, encarecidamente, les solicito tener a la mano una hojita y un lápiz para que podamos responder lo que yo denominé el quiz final de esta ponencia. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántas coordinativas recuerda que se mencionan en la ponencia? Y le pido que si se acordó del número exacto o no, escriba cuántas tiene en este momento en su cabeza. Porque sucede algo muy particular. Hay muchos entrenadores que hablan, no, lo coordinativo es muy importante. Sí, profesor, dígame cuántas conoce. Y no mencionan más de 3 coordinativas. Ni siquiera lo pueden mencionar. Si ni siquiera recordamos el nombre de la coordinativa, ¿cómo vamos a hacer para estructurar los programas coordinativos para desarrollar de manera adecuada a nuestros atletas? Entonces, por eso quiero hacerle fuerza a que por lo menos tengamos claro las denominaciones, cuáles son esas 9 coordinativas. Ay, ya le di la respuesta que tuvimos acá. Mire a ver cuántas pude escribir y si no, pues lo invito a retomar la presentación y seguir creando. Y la idea es que esta tarea sea a futuro, no para allá, que usted pueda crear tareas que, digamos así, redunden en el beneficio de sus jugadores con respecto a esas capacidades coordinativas. Bueno, y para no cansarlos mucho, la segunda pregunta es sobre selección múltiple. Ahí no necesita ni papel ni hoja ni nada, solamente que usted se arriesgue. La pregunta es muy sencilla. ¿Cada cuánto se debe estimular lo coordinativo en balonmano? Entonces tiene 3 opciones, semanal, diario o mensual. Escoja la que usted considere oportuna y si no puso la B, se equivocó. Bueno, reitero mi agradecimiento y quedo atento a las preguntas finales. Profe, bueno, antes de pasar a las preguntas, te cuento que en el chat algunas personas pusieron que recordaban 9. Perfecto, esas son. Listo. Aquí.
que abrir la diapositiva donde están las 9, para recordarle a algunos si de pronto le faltó una, ahí están. Ah, listo, Y pues algunos, ya. Aquí está el pastel, como decimos aquí en Antioquia, para poder verificar las capacidades. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora sí. Con respecto al método, ¿cómo se aplicaría el trabajo coordinativo, en tu opinión, profe? Los métodos de entrenamiento coordinativo. La pregunta, digamos, apunta a los métodos. Esa es una gran dificultad y por eso invité a ver videos y a analizar ciertas situaciones, porque lo que existe en la literatura, se lo voy a reproducir acá, las coordinativas, según autores como Vanek, como García Manso, como Montenegro, como Platonov, se entrena de 3 formas. Una forma general, que ya vemos algunos ejemplos, ojos vendados, espacios, perturbaciones simples, etcétera, y una manera específica cuando tiene que ver con el entorno propio de cada deporte. Eso es todo lo metodológico. Y la tercera forma de entrenarlo es como método de compensación, que la plantea Platonov. Entonces, metodológicamente no hay mucho más allá de eso, pero la invitación es a que no esperen esa respuesta de alguien que no sabe ni jugar balonmano. Ustedes que saben balonmano, que conocen las necesidades del balonmano, por eso la intención de la primera respuesta. Hay que empezar a crear secuencias metodológicas que involucren asuntos técnico-tácticos de toma de decisión, de desarrollo de la técnica, etcétera, para el balonmano. Estoy absolutamente seguro que la producción de eso siempre es débil. Habrán intentos, yo no conozco mucho la literatura del deporte de ustedes, pero en los deportes que he revisado a profundidad es muy poco el trabajo o la literatura disponible en asuntos tan particulares. Bueno, otra pregunta es, ¿qué requisitos debería tener un test para que sea confiable? Obvio, los confiables se supone que tienen que estar ya valorados, por eso le di alternativas uno de los test que más me ha parecido que da un índice de realmente el desempeño coordinativo de un atleta, es el TMC de caminero, pero eso puede tener algunas dificultades, porque solamente se mide el tiempo, y entonces no se mide el nivel de errores. Entonces, si la persona comete muchos errores, no pasa nada. Lo importante es que lo haga en poco tiempo. Entonces, muchas veces una persona tumba las vallas, tumba todo, pero hizo poco tiempo y queda muy bien valorado en el caminero. Yo propongo que no solamente nos encasillemos en lo que ya está diseñado. Por ejemplo, un caminero que adicionalmente se filme y que se le califiquen los errores en cada zona, podría ser un muy buen test para mirar cómo anda la orientación, el equilibrio pues el movimiento que se desarrolla sobre el banquito, los niveles de ritmo, etcétera, todo lo que evalúa el test. Pero si además yo lo puedo cuantificar en cada zona cuántos errores tiene, no solamente y cuánto tiempo se demora en cada zona, podría llegar a conclusiones más concretas. Es decir, mi respuesta para simplificar es la siguiente: no creo que haya muchos buenos tests y no están avalados, pero es empezar a crear cultura al respecto, empezar a investigar, empezar a tener valoraciones que podamos volver confiables para nuestros atletas. Bueno, profe, otra pregunta es si se podría afirmar que la descoordinación no existe. Luego de eso tenemos una pregunta más y ya terminamos. No, pues es que eso depende de qué tan positivos seamos nosotros en la vida. La pobreza tampoco existe, es falta de dinero. Entonces, lo mismo, la descoordinación no existe, es falta de coordinación. Pues es un asunto de postura frente a una determinada condición. Yo creo que, obviamente, mientras que un ser humano se pueda mover, está haciendo gala de que puede coordinarse. Entonces, desde esa perspectiva, hay que negar ese asunto de descoordinación. Como la famosa frase que odio tanto, es que es amotriz sin movimiento, o sea, no se mueve. Amotriz sin movimiento significa que no puede moverse. Entonces, no, nadie es amotriz ni es descoordinado, es educable para la coordinación, digámoslo así. Y había una pregunta más, Mili, ¿esa era la última? La última es de tu pupila Verónica, que pregunta qué beneficios o desventajas tiene trabajar las capacidades coordinativas y las pausas de trabajo condicionales. Yo pienso que son todos beneficios, yo creo que perjuicios pocos, porque yo puedo adaptar lo coordinativo a que se hagan recuperaciones donde voy a optimizar el desarrollo
digámoslo así, de esa parte cerebral que no se entrena tanto. No nos podemos olvidar que el cerebro es generalmente el músculo más importante a la hora de los altos resultados, de los altos logros. Y muchas veces el que menos entrenamos, porque la parte mental a veces tiene el 5% y lo coordinativo no lo trabajamos. Entonces aquí hay, digámoslo así, un llamado de atención para que combinado con lo condicional, en las sesiones diariamente podamos propiciar momentos de desarrollo coordinativo. Bueno, listo, profe, eso fue todo por hoy desde la Liga. En serio, estamos muy agradecidos porque contar con tu presencia realmente es un honor que hayas sacado como ese tiempo para compartir todo ese conocimiento y, claro, para aportarle al balonmano a que se masifique y a que